Estamos compartiendo en una nueva oportunidad en Radio Madre de Dios este programa Jesús está vivo junto a Silvia Pinto. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo está usted? Bendecido día. Espero que esté todo muy bien, toda la audiencia. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de los que están escuchando o escucharán el programa. Un gusto tenerla nuevamente, Silvia. Tuvimos que posponer en algunas de las semanas, en algunas oportunidades, por situaciones que se van presentando. Lamentablemente ha tenido una situación complicada usted en su familia, por la salud de un familiar. Hemos estado pidiendo en oración por ella, para su recuperación. Y con la gracia de Dios que se va mejorando, y también entonces esta alegría de que nos permite tener su disponibilidad nuevamente para que nos acompañe y nos siga enseñando de este tema que es el querigma, que hemos querido tratar en Radio Madre de Dios. Sí, así es, efectivamente, Sabrina. Para la gloria de Dios, mi sobrinita María Lourdes, que estuvo muy grave, está mejorando. Así que sigo encomendando la oración de todos ustedes. Muchísimas Seguimos gracias. pidiendo entonces por él. Y le pido entonces, Silvia, que nos vaya recordando cómo veníamos con este tema que veníamos tratando, el querigma, para los oyentes que se van sumando en Radio Madre de Dios y también para los que vayan a seguir a través de las redes sociales, porque este programa, para los que no lo escuchen online, también le vamos a dar la posibilidad de que después lo puedan encontrar a través del YouTube de la Parroquia San José de la Mariquina y también en el Facebook, para que después puedan volver a ver el programa si alguno no lo alcanzó a escuchar completo en este momento, o si quieren ver también los programas anteriores y ver que están todos relacionados uno con otro, que es un caminito que vamos haciendo en la fe a través de querigma. Así es, Sabrina. Me parecería bueno que hagamos como una recapitulación breve de lo que, porque ya 2 jueves no tuvimos el programa, y quizá algunos hermanos ya nos recuerdan bien. Algunos me mandaron mensajes preguntando a lo que pasaba, les agradezco, que también están orando por María Lourdes, y otros me decían que les recuerdo. Sí, comenzamos viendo este tema que es la promesa es para ti. Estábamos en ese tema de la promesa del Espíritu Santo. La promesa es para ti hoy. O sea que no es el Espíritu Santo algo que quedó en el pasado, sino que Él es presente, actual, porque es el mismo Dios. Sabemos que Dios es uno y trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una promesa, veíamos ya desde varios jueves atrás, la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento que se realiza en el Nuevo. En el último programa vimos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 41, y yo les aconsejaba que lean toda la cita para que tengan una claridad sobre lo que fue el primer Pentecostés de la iglesia, que es cuando se manifiesta la iglesia. Decíamos que si bien es cierto, la iglesia nace del costado abierto de Cristo el Viernes Santo, ahí nace la iglesia de Él, pero se manifiesta en Pentecostés. Y esto lo tenemos en Hechos 2, 1 al 41. Vimos este tema en el último jueves que tuvimos el encuentro. Veíamos cómo Pedro hace un anuncio de toda la salvación en Cristo por su muerte, resurrección, glorificación, ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo, que anuncia Pedro ese día, que si ellos estaban así, todos llenos del poder de Dios, de la gracia y felices, y hablaban en diversas lenguas, no era porque estaban ebrios, como la gente decía, sino que Él les anuncia, es por el poder del Espíritu Santo que descendió sobre nosotros. Entonces ese día veíamos cuando la gente los veía vivir distinto y preguntaba, ¿qué podemos hacer para tener esa nueva vida? Todo esto está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Y ahí Pedro les decía, pidan perdón a Dios para que el Señor perdone sus pecados y hágase bautizar en el Espíritu Santo. Ahí quedamos. Habíamos visto 3 citas bíblicas, que las tengo aquí anotadas, donde tratábamos de ver la presencia del Espíritu, cómo el Espíritu transforma la vida de las personas que se abren a su acción. Y ahí vimos la cita bíblica de Hechos 2, 1-41, vimos la cita de Hechos 4, 23 al 31, que hablaba de un Pentecostés familiar, vimos la cita de Hechos de los Apóstoles 8, 14 al 17, el Pentecostés samaritano, y hoy vamos a dedicarnos a reflexionar y a meditar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, específicamente versículo 17, pero yo lo voy a leer desde el principio porque es muy importante que tengamos una claridad aquí sobre lo que fue el Pentecostés de Pablo, el apóstol San Pablo, que todos conocemos y sabemos, semejante hombre de Dios, el apóstol Pablo, que fundó numerosas comunidades,
y cómo realmente él tenía este fuego del que habla el Evangelio de hoy. Cuando Jesús dice, yo he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que estuviera ardiendo. Ese fuego tenía Pablo una vez que se encontró con Cristo, pero hay un antes y un después en la vida de Pablo. Antes, un perseguidor de la iglesia, quien dio muerte a Esteban, uno de los discípulos del Señor, y que iba con cartas a Damasco para matar a muchos cristianos. Sin embargo, Jesús se le aparece en el camino y transforma la vida de este hombre por la efusión del Espíritu Santo. Eso vamos a ver hoy. Así que la invito a que vamos a la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Le ofrezco algo, Silvia, antes de que vayamos a la lectura. ¿Le parece que comencemos por una pequeña oración? Sí, perdón, yo estaba orando antes de empezar el programa. Se me hace que yo había orado con ustedes. Bien, 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 sí. Sí, oremos con la audiencia y vamos a la palabra de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos en este día, Señor, que derrames tu Santo Espíritu por la intercesión de María, nuestra Madre, la mujer llena del Espíritu Santo, llena de gracia y de verdad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada una de las personas que están escuchando este programa o que lo escucharán después, en el tiempo. Te pedimos, Jesús, que tu Santo Espíritu descienda, que tu Espíritu Santo dé luz, sabiduría, discernimiento, entendimiento, y tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibirte como tú te mereces. Ven, Espíritu de Dios, danos tu unción, danos tu sanación, danos tu liberación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos encomendamos a la intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, yo arremetí así con... Estaba meditando el Evangelio de hoy. Es que él entusiasmaba mucho, o sea, está muy ordenado esto. Sí, como lo hemos dicho muchas veces, antes de tomar la Biblia, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos guíe. Muy bien, muy lindo, gracias por recordarme esto, porque yo he tenido oración personal, pero hay que orar en comunidad, comunitariamente. Bueno, ahora sí, la invito a que vamos a la palabra de Dios. Como siempre, recordemos que la palabra a Hechos 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Recordemos siempre que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que la vamos a leer, recordemos que la palabra no es un libro de historia. La palabra tiene poder y, como dice la misma palabra, es más cortante que espada de doble filo. ¿Por qué? Porque corta lo que tiene que cortar, nos poda, pero a la vez nos edifica. Entonces siempre vamos también con ese pensamiento a la palabra, que voy a leer una palabra que tiene vida y que transmite vida. No es como un libro cualquiera, es la persona viva de Jesucristo. Entonces vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 1 al 17. Y nos vamos a detener en el versículo 17. Pero vamos a hacer una recapitulación de todo el capítulo 9. Entre tanto, Saulo
que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encarcelados a Jerusalén a todos los que encontraran, hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, Jesús el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista. Y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos conviertan, nos sanen, nos restauren, nos liberen de la ceguera espiritual y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre, en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esta palabra, como usted verá, Sabrina, es riquísima. Podríamos pasar horas, meses hablando de esta palabra. Vamos a tratar ahora brevemente de reflexionar un poquito sobre lo que el Espíritu Santo nos quiera inspirar hoy, lo que la gente está necesitando, porque Él que ve los corazones sabe lo que cada uno necesita. A mí personalmente me maravilla esta palabra, me encanta. Me encanta porque veo lo que Dios ha hecho en Pablo y lo que llegó a ser Pablo. Y lo que puede hacer en cada uno de nosotros realmente. Uno descarta a la gente, somos de una cultura del descarte. Y pensamos que
los que están lejos de Dios son almas perdidas, y que inclusive nosotros, en nuestro pecado, en lo malos que somos almas perdidas. Y Dios realmente tiene tanto poder que puede cambiar inclusive a este perseguidor de cristianos y manifestarse de una forma totalmente admirable. Exacto, usted bien lo ha dicho, lo que puede hacer en cualquiera de nosotros y en cualquiera de las personas que consideramos perdidas. Realmente esta palabra es una palabra de esperanza, una palabra que nos muestra el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque aquí realmente se le aparece Jesús a él, pero después que lo termina de transformar el poder del Espíritu Santo. Vemos cómo este hombre ya había dado muerte a Esteban. Él mismo aprobó la muerte de Esteban en capítulos anteriores, y él creía que daba gloria a Dios por lo que hacía, porque él era un cumplidor de la ley, como él mismo se describe en una de las cartas, un fariseo, que se creía realmente un hombre que daba gloria a Dios con sus acciones. Lo hacía por su fe y por su acto. Él creía él era que un hombre honraba a Dios en su acción. ¿Cómo? Él creía que estaba honrando a Dios con su actuar, con esta persecución. Exacto, exacto. Él creía que él estaba dando gloria a Dios. Él era un hombre muy formado. En una de las citas bíblicas dice que él fue formado a los pies de Gamaliel, que era un maestro, muy, digamos, un hombre muy de Dios en la época. Entonces Pablo era un hombre muy formado. En aquella época Saulo de Tarso, después llega a ser Pablo. Era un hombre que realmente estaba capacitado, tenía mucho conocimiento. Hoy diríamos que era un gran teólogo. Era un hombre que tenía mucha capacidad intelectual. Era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Era un hombre que realmente buscaba a Dios. Y creo que Dios vio eso, ¿no? Vio su corazón. No vio solo lo aparente, sino que Dios vio su corazón. Que él buscaba la verdad, buscaba a Dios, buscaba el poder de Dios. A tientas, pero lo buscaba. Entonces él, creyendo que hacía bien, ya había dado muerte a Esteban, pero él pide carta a los sacerdotes de su tiempo para ir en busca de los cristianos, la mayor cantidad que encuentre, porque él creía que matando cristianos defendía su religión. Entonces él iba en el camino a Damasco para buscar cristianos, y dice la palabra para traer encadenados, ya sean hombres o mujeres. Y en el camino se le aparece el Señor. En el camino Jesús, como dicen, lo voltea del caballo, lo voltea de esa altura en la que él se creía, de la soberbia en la que estaba, lo voltea de ese intelectualismo que él tenía, de ese creerse alguien muy importante en su religión, de esa soberbia que lo había atrapado. El Señor lo voltea. Por eso creo que todos muchas veces necesitamos ser volteados. Todos necesitamos que el Señor nos deje en tierra para poder ver que el poder está en Él y solo en Él, y que nosotros sin Él somos nada. Esta fue la experiencia de Pablo. Cuando el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí me encanta esta parte donde él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Claro, él no sabía y habrá quedado desconcertado Pablo. ¿Quién es este que me aparece y me dice que lo persigo si ni lo conozco? Y la voz, dice, le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué maravilla, yo trato de imaginarme lo maravilloso de ese momento, y cómo nos muestra que a veces quizá el pecador más empedernido necesita esta aparición del Señor, como a Pablo le apareció realmente. Puede ser una aparición del Señor en una circunstancia determinada, y cómo esto transforma de tal manera la vida de la persona, porque ya la persona no cree por lo que le han dicho, sino porque ha visto. Y cuando uno ve, la experiencia es intransferible, pero la experiencia transforma la vida de uno. La experiencia produce una transformación que nadie puede hacerme negar, no puede decirme, porque una persona me puede negar si yo le voy con una ideología, o si yo le voy con una teoría, o si yo le voy con algo intelectual. La persona puede rebatirme y decirme: no, pero yo creo esto otro, a mí me parece esto otro, vos estás equivocada porque te hicieron leer algo, que te convencieron de algo que no es. Le digo porque me pasó muchas veces debatiendo así con gente que hablo, aún cuando estuve acá en el 2014 en el encuentro ese que vinieron estas famosas mujeres verdes, que yo fui de parte de la iglesia para defender el valor de la vida y para votar contra el aborto. Entonces ahí yo escuché barbarazos.
Pero en un momento dado, de persona a persona, hablando con algunas, cuando yo le dije, vos me puedes decir lo que quieras, yo respeto tu ideología, pero vos no puedes negar mi vivencia, mi experiencia. Yo creo en Cristo porque lo vi resucitado en mi vida, no porque alguien me lo ha contado. Por eso esto es maravilloso, tener esta experiencia de Dios y poder decir, yo creo en el Señor y yo defiendo la causa de Cristo, no porque he leído sobre Él, sino porque hemos tenido la experiencia de Él. Por eso me parece fundamental conducir a muchos hermanos hacia la experiencia de Dios. Y esto le pasó a Pablo, antes que a nadie. Pablo tuvo esta experiencia, o sea, Pablo ya, cuando quizás yo me lo imagino hablando con los jefes judíos de su época, o con los sacerdotes judíos, y ya los otros no podían rebatir su experiencia, porque él ha visto al Señor. Entonces, cuando uno ha visto al Señor, no hay, las teorías caen. Las Y lo propias sacó totalmente de su comodidad también, Silvia, porque en lo físico y en lo intelectual, esto de que lo tire del caballo y lo deje postrado en el suelo, y que al mismo tiempo se plantee Jesús a través de una pregunta: ¿por qué me persigues? O sea, llama a que uno reflexione y se incomode. ¿Qué estoy haciendo? O sea, me imagino la mente de Saulo preguntándose: ¿estoy persiguiendo a quién? O sea, ¿por qué alguien me está acusando? Y es salir de esa zona de confort en la que uno se encuentra y se piensa que está actuando muy bien muchas veces, porque justamente cuando, como dicen, el que vive en la oscuridad no ve el pecado que comete tampoco, porque ahí está todo a oscura. Pero de repente cuando está en la luz y tiene que replantearse qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, cómo estoy obrando, llegamos a sentirnos incómodos y caídos del caballo y por suelo, justamente, reconociéndonos en cómo estamos actuando. Entonces, esa primera incomodidad y ese choque de que sea Jesús, que si se encuentra en mi vida y en la vida de cualquiera, nos va a poner a prueba con esto. ¿Cómo estás obrando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? Hace muchos años atrás, cuando yo comenzaba mi camino en el Señor, estaba en unas jornadas de evangelización. Yo estaba realmente de presentadora ahí, estaba dando la jornada un gran hombre de Dios, don José Torre, que trabajaba en el Ministerio de Liberación. Yo era chica todavía, aprendí mucho con él. Y ahí recuerdo que una señora me habló y me dijo algo, lo que usted está diciendo. Me dice, no, yo, mira, hermana, me dice, yo creo en Jesús, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en la institución, creo solo en Dios. Entonces, mire que yo era chica, por eso estoy segura, eso fue una inspiración del Espíritu Santo, no fue mío, porque me salió sin pensarlo. Y yo le dije, hermana, cuando el Señor se le apareció a Pablo, le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no lo conocía a Jesús. Pablo iba camino a Damasco a matar cristianos, a traer hombres y mujeres encadenados. Pablo perseguía a la iglesia, porque él no lo conocía a Jesús. Sin embargo, Jesús se identifica con la iglesia. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No le está diciendo, ¿por qué persigues a esos cristianos que andan predicando en mi nombre? No le dice, ¿por qué persigues a esa gente que dice creer en mí o que es de una institución? Jesús A le los que me dice, siguen, no es por qué persigue a los que me siguen, es por qué me persigue. exacto, ¿por qué me persigues? Es impresionante. Yo misma quedé sorprendida ese día de lo que había dicho y me di cuenta que el Señor me había mencionado eso, porque ahí entendí yo primero, antes, cuando le decía a la señora, en el momento entendía que el Señor me estaba diciendo, yo soy la iglesia, yo me identifico con la iglesia, yo fundé la iglesia, el que me persigue a mí la persigue a la iglesia, el que persigue a la iglesia me persigue a mí. Y eso es lo que hoy está pasando, porque a veces trato de decirle a muchos compañeros de trabajo que tengo, que me dicen lo mismo, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Entonces les comento esto mismo, el Señor una vez me enseñó esto, me enseñó que quien persigue a la iglesia lo persigue a Él. Eso es muy importante que nosotros tengamos claridad. Hoy lo que está pasando en el mundo, toda esta persecución que hay contra la iglesia, es una persecución contra Jesús, contra Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que, por eso, nuestra guerra no es nuestra, es de Él. Por eso lo tenemos que poner al Señor al frente. Él es el que vence. Él es nuestra victoria. Porque la persecución no es contra nosotros, es contra Él. Quien nos persigue a nosotros lo persigue al Señor. Y quien lo persigue al Señor, cuidado, no sabe contra quién está luchando. Entonces hay que tener cuidado con eso y nosotros mismos los cristianos a veces no tenemos todavía esa clara conciencia. No sabemos que estamos con un Dios que es de victoria, un Dios guerrero, con un Dios que ha vencido al enemigo. Y si ya lo ha vencido a Satanás, al peor enemigo, todos los demás están vencidos.
por consecuencia. Sigamos con esta palabra que es riquísima, como le digo, ¿ve? Sale en cada enseñanza que uno se queda sorprendido, y cada vez que uno la lee, sale una nueva enseñanza. El Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue enseñando. Ahí el Señor, cuando le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo queda desconcertado, como usted dice, si yo a este hombre ni lo conozco, ¿cómo me dice que lo persigo? Entonces ahí él le pregunta, ¿quién eres? Y la voz, dice, la voz, muy importante tener en cuenta eso, la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Qué importante que es esto, ¿no? La voz. No es, quizás Pablo parece que no lo ha visto, escuchó la voz de Dios. Qué importante que es para nosotros acá escuchar la voz de Dios. Todos podemos escuchar. Porque a veces uno puede decir, bueno, pero eso le pasó a Pablo, fue una experiencia ahí porque Dios lo había elegido a él. Pero yo hoy, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Sí podemos, sí podemos. Porque Dios, si quiere, puede hablarnos a lo que Él quiera. Falta que nosotros situemos nuestro corazón, pongamos nuestro corazón en sintonía con Él, que nosotros nos dispongamos y vamos a escuchar la voz de Dios. Al leer la Sagrada Escritura ya estamos escuchando la voz de Dios. Y esta voz de Dios le dice a él, yo soy Jesús, se da a conocer, a quien tú persigues, levántate. Ya le está dando ahí una indicación. Tenía que levantarse y entrar a la ciudad para que le digan lo que debía hacer. Moverse en el Espíritu Santo muchas veces a uno lo descoloca, es descolocante, porque uno tiene que hacer cosas que por ahí no entiende, no son tan razonables, no están escritas en ningún lugar. Entonces el Señor por ahí nos invita a hacer ciertas cosas que uno quizás no las tenía previstas, no pensaba hacer. Pablo iba con cartas a Damasco para traer cristianos encadenados para darle muerte. Se le aparece este hombre, ahora le dice, entra a la ciudad y ahí te dirán lo que tienes que hacer. O sea, cosas totalmente distintas. Yo me imagino la descolocación de Pablo en ese momento. Debe haber quedado totalmente desconcertado. Eso y aún provoca así, en un acto de humildad, aprender a entregarse a la obediencia, porque bien se podría haber quedado congelado del miedo. O sea, ahí dice esto de que los otros hombres se quedaron mudos de espanto, escuchaban la voz, no veían a nadie. Entonces uno podría quedarse congelado, espantado, aterrorizado y aún así no obedecer. Pero el llamado que le hace a Saulo es justamente a hacer un acto de fe y obedecer. Levantarse, ponerse en camino y confiar en que alguien más va a decir lo que tiene que seguir haciendo. Entonces ya un acto de humildad, salir de esa soberbia tan grande en la que venía cabalgando y obedecer una orden del Señor que solamente escucha. Maravilloso lo que usted dice, Sabrina, porque ahí nos da la pauta. Necesitamos ser humildes, humildes. Se necesita ser humilde para poder escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios. Porque él, como era tan soberbio, podría haber dicho, no, yo voy a seguir haciendo lo que vine a hacer. Sin embargo, ahí el Señor lo tocó, y cuando Dios nos toca, Dios concede la gracia de la humildad. El Señor le dio la gracia de la humildad para que este hombre, que venía con una misión, cambie totalmente su misión. Y como usted dice, los otros que escucharon quedaron asustados, estaban espantados, porque escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Pero lo importante de estos hombres es que fueron testigos. Muchas veces también nos pasa a nosotros, somos testigos de lo que Dios hace en otro hermano. Y esto también es maravilloso, porque uno al ser testigo sabe lo que está pasando. Puede, como pasa un accidente y dicen, llamen a los testigos. Es muy necesario también que uno sea testigo, que pueda testificar, decir, sí, es verdad, pasó esto. Bueno, esos hombres en esa época también fueron testigos de que Jesús está vivo y Jesús se manifestó a Pablo. Me imagino que esos judíos no deben haber olvidado nunca eso hasta que partieron de este mundo. Y además porque la experiencia de fe, algunos pueden conocer a través de estas manifestaciones sobrenaturales, como es lo que le pasó a Pablo, porque claro, la fe implica creer,
pero o sea, cuando hay una manifestación tan fuerte del Señor, hay veces que uno ya no tiene fe, sino que sabe que realmente está y existe porque Él se ha manifestado de una forma sobrenatural, por ejemplo. Pero los testigos, como usted dice, Silvia, tienen que creer, o sea, eso implica además tener fe y por la experiencia de transformación que otra persona vivió, va motivando el alma de uno para que esté invitado a seguir creyendo y haciendo un camino de fe que tal vez no estaba predispuesto. Así es, Sabrina, muy importantes los testigos. Y después dice, me encanta acá cómo va la historia. Comienza a narrar el libro de los Hechos. Había en Damasco un discípulo, aparece un discípulo, llamado Ananías, al que el Señor le dijo en una visión. Se ve que Ananías estaba orando. Entonces Ananías estaba orando y se ve que tenía el don de visión, y el Señor le dice, Ananías, y inmediatamente él le responde, aquí estoy, Señor. Ananías también nos enseña mucho con su actitud, con su conducta. Aquí estoy, Señor. Era un hombre que estaba orando, al que Dios se dirige, inmediatamente responde. Y el Señor le dijo, levántate. O sea, le dijo, ya está, ya deja de orar y ahora hacer una acción. Levántate, vete a la calle llamada Recta. Me sorprende cómo hasta da indicación el Señor. Da una indicación de una calle. Vete a la calle llamada Recta y busca en la casa a un tal Saulo de Tarso. Impresionante esto, Sabrina. No sé si a usted le impacta como a mí, que el Señor le diga así a un discípulo, levantate y mire, como yo me imagino, como que nos diga a usted y a mí, levantate, anda a tal dirección porque tienes que hacer tal cosa. O sea, realmente hay que tener fe para obedecer. Hay que tener fe y obediencia. Y eso nos enseña Ananías, un discípulo con fe y obediencia. Y sigamos viendo lo que le pasa a este discípulo, como nos pasa a todos nosotros. Levántate, ve a la calle y ahí hay un tal Saulo de Tarso. Está allí orando. O sea, Saulo era un hombre de oración. Saulo oraba. A pesar de todo lo que venía pasando, él oraba. Ahí dice la palabra. Está allí orando. Y ha visto, Saulo tuvo también una visión. Ha visto un hombre llamado Ananías, hasta con nombre. El Señor le muestra a Pablo. Ha visto un hombre que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Maravillosa también esta enseñanza. Saulo, estaba orando. O sea que él, en su desconcierto, le estaba preguntando a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién se le apareció en el camino? Claro. ¿Y qué pasa que no veo nada? ¿Por qué quedé ciego? Me imagino la oración de Pablo. Estaba interpelando a Dios. A Dios le gusta que lo interpelemos. Porque cuando interpelamos a Dios, como comenzamos a ser amigos de Dios. No lo vemos como alguien lejano, sino como alguien que me escucha y con quien puedo hablar. Y eso estaba haciendo Pablo. Lo estaba interpelando a Dios. Le estaba diciendo, ¿qué es esto que me está pasando? Pero me causa hasta cierta gracia lo que hace Ananías. Me identifico mucho con Ananías en esto. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre, del daño que ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti. Y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y yo me reía cuando meditaba esta palabra, porque Ananías es muy parecido a todos los que somos discípulos del Señor. Le quiere informar a Dios, le quiere decir a Dios. Claro, él le quiere enseñar, decirle al Señor, mirá, Señor, está pasando esto otro. Mirá, Señor, lo que hace ese hombre está matando a los cristianos, a los que invocan tu nombre. Realmente es muy gracioso, ¿no? Porque él cree, así somos todos, en nuestra inmadurez creemos que Dios no sabe, cuando Dios está viendo todo. Para el Señor tenemos que aconsejar a Dios. Exacto. Nosotros hacemos a veces oraciones como Ananías. O sea, le estamos diciendo, Señor, pero mira esto, mira tal cosa, mira lo que está pasando, mira esta situación. Nosotros queremos informarle a Dios, queremos decirle lo que está pasando y no nos damos cuenta. También decirle cómo actuar, qué hacer. Y sin embargo, Dios lo ve todo. Dios sabe todo. No necesita que yo le informe. Solo necesita que yo le adore, que le alabe, que le ponga en el lugar que él se merece. Sin embargo, acá Ananías, como todos nosotros,
comete este error. Querer informarle a Dios, querer decirle, pero mirá, Señor, lo que está pasando. ¿Qué pasa, Ananías? Yo me imagino, humanamente, yo, si hubiera estado en ese lugar, humanamente tenía miedo. Ha dicho, ¿cómo? Este anda matando cristianos, viene con todas las cartas de Damasco a matar cristianos, y yo me voy a ir a presentar ante él para que me corte la cabeza. Ese debe haber sido el pensamiento humano de Ananías. Si se le pasó a Dios por alto, tal vez, el detalle ese. Claro, o sea, seguramente Ananías dice, pero ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Cómo yo me voy a ir a entregar a este hombre para que me mate? Porque él sabía que en esa misión iba Pablo. Fue muy gracioso. Yo cuando leía esto, me imaginaba algo, Sabrina. Por ejemplo, me pasa con los niños. A veces yo estoy observando en el recreo, solemos cuidar a los niños para que ellos no hagan nada raro. Entonces uno los está observando, y ellos son muy traviesos. Va uno, por ejemplo, y tira el pizarrón, o rompe una lámina, la levantan así entre ellos, en silencio, mirando para todos lados, y yo los estoy viendo. Y ellos la levantan y la tratan de volver a poner como sea, tratan de acomodar las cosas como que nadie se dé cuenta. Y nos falta uno que viene inmediatamente corriendo y me dice a mí, señor, mirá, tal, ha tirado todo, mirá, ha volteado la lámina, la ha roto, la está tratando de acomodar, la está pegando, mirá, señor, está haciendo todo para que vos no veas. Y yo estoy viendo la situación. Me imaginaba que así nos pasa con Dios. Dios ve todo, pero el Señor se queda en silencio, como yo me quedo ahí para dejarlo, que Él solo asuma su responsabilidad, que solito encuentre una solución, que solito trate de ver cómo acomoda lo que ha destruido, lo que ha destrozado. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros, nos mira como niños. Se debe reír el Señor con nuestras actitudes. Y de hecho, la actitud de Ananías es como la de un niño que acusa, o sea, realmente es esto así. Entonces, es un niño acusando a su compañerito, pero él, ¿en serio tengo que hacer esto? Hasta ahí llega la obediencia de uno. Entonces uno ahí ve cómo realmente, cómo obramos, cómo somos muchas veces como niños, no en el sentido que Jesús lo pide, sino en el sentido de creer que nosotros, sí, yo me imagino, ¿no? Como cuando un niño me viene a decir eso, y yo estoy viendo la situación, yo me doy cuenta que Dios así nos mira desde el cielo. Ve cómo obramos cada uno, ve lo que estamos haciendo, pero Él no interfiere inmediatamente, no va a acusarnos, a retarnos, a tratar de ya que las cosas ya se solucionen, no. Yo creo que el Señor tiene esa actitud de dejarnos hacer, dejarnos reparar, dejarnos rectificar. Tiene una actitud de misericordia, de comprensión, de compasión, de dejar hacer. Bueno, entonces eso que yo me imaginaba cuando leía, me enseñaba mucho. Y veía cómo Ananías trata de informar a Dios de algo que ha pasado, y precisamente porque Ananías tenía miedo. Ananías decía, ¿cómo el Señor me puede estar mandando a la boca del lobo? ¿Cómo el Señor me puede estar mandando a un hombre que viene a matarme? Pero el Señor le dijo, es muy importante, vete, porque este es para mí un instrumento elegido. O sea, Dios no le responde lo que Él le dice, no le responde a su información. Dios le dice, vete, le da una orden, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, tamaña misión, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Impresionante, Sabrina, esto. Dios le da una orden a Ananías, y Ananías obedece. Dios le dice a Ananías, le da a conocer lo que iba a hacer en la vida de Pablo. Esto es muy importante. Como a los que oramos también tenemos que tener en cuenta esto, Dios muchas veces nos puede revelar lo que Él quiere hacer en la vida de un hermano. Pero ¿qué es lo que Él nos pide solo? Oración. Oración. Que nosotros intercedamos por ese hermano. No tenemos que meternos nosotros, ese trabajo de Dios. Nosotros solo tenemos que orar. Y es lo que hace Ananías. A Ananías no le responde lo que quiere saber Ananías, le responde lo que tiene que saber. Lo único que tiene que saber Ananías es que es un elemento elegido por el Señor y que tiene una finalidad en su obra y en la misión que le ha dado. Es lo que tiene que saber, no lo que quiera. Así es, muy bien lo ha definido usted. Dios le dice a Ananías y a cada uno de nosotros
lo que tenemos que saber. No nos va a revelar todo su plan, solo nos dice lo que Él cree que nos puede decir en el momento oportuno. Nada más. Acá Él le dice a Ananías, vete porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones. Le da a conocer que Pablo es un instrumento elegido para él, que Dios realmente ama a Pablo y lo estuvo buscando, y por eso le da una misión. Y me sorprende esto cuando el Señor le dice, yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Y realmente Pablo padeció por causa del nombre de Jesús. Ananías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo. Me sorprende este versículo 17 que le decía que nos vamos a detener más ahí. Ananías obedece, aún con miedo. Seguramente que humanamente él tenía miedo, porque sabía que Pablo venía a matar cristianos. Seguramente que humanamente a él le daba cierto temor, porque él ni lo conocía. Para él Pablo era un perfecto desconocido. Entonces, seguramente él estaba con ese miedo humano de pensar, este hombre me puede matar cuando me presente a él. Sin embargo, Ananías obedeció. Acá nos muestra la importancia, lo fundamental de la obediencia a Dios. Como en otro texto lo dirá Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios es fundamental en la vida de un discípulo. Ananías entró en la casa y le impuso las manos. Yo me imagino la escena, que entre este desconocido, te imponga las manos y te diga, hermano Saulo, Jesús, el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mire cómo hace Dios las cosas. Ananías estaba orando y Dios le muestra una misión que tiene con Pablo. Pablo estaba orando y Dios le muestra que va a ir un hombre llamado Ananías. Es impresionante el obrar de Dios. Y Dios produce el encuentro. Por eso cuando ya los dos se encuentran, es como que espiritualmente se conocían. Porque habían estado orando los dos tienen al mismo Dios como Padre, y ese Dios Padre les dice, les da una misión a cada uno, en una visión. Se ve que estos hombres tenían el don de visión. Entonces cuando Ananías entra, Saulo ya ve, acá Saulo no dice nada. Ya se quedó, ya se entrega Saulo. Ahí comienza la entrega de Saulo. Ya se entrega en las manos del Señor por medio de este discípulo que va a orar por él. También Saulo se encontraba en una gran necesidad, quedó ciego. Entonces a veces el Señor permite la dificultad, eso meditaba yo. A veces el Señor permite, porque la dificultad nos hace humildes, nos abre el corazón, nos hace sentir necesitados. Por eso Dios permite la dificultad. Pablo se sentía en ese momento... Una preguntita. En este caso, cuando dice que Ananías le dice a Saulo que le da el Espíritu Santo para que quede lleno del Espíritu Santo, ¿esto sería como el bautismo de Saulo? ¿Esto sería el momento en el que él empieza a formar parte de la iglesia o no? Este es el bautismo en el Espíritu Santo. A eso quería llegar, Sabrina. Todo este caminito que venimos haciendo para llegar. Acá es donde él recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Esta es la experiencia pentecostal de Pablo. Ese es el Pentecostés de Pablo. Así que como hemos visto... Ese instante. ¿Cómo? Este instante que tiene junto con Ananías es esa experiencia, entonces. En ese momento, Ananías ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios lo envía a Pablo. Ananías ya estaba orando, se ve que Ananías ya ha recibido una decisión antes. Quizás en Pentecostés, no sabemos, no lo dice el texto bíblico, pero se ve que Ananías era un hombre lleno del Espíritu. Y por eso Dios le dice, ve a Saulo, impone las manos para que reciba el Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. En este momento es cuando Pablo recibe la efusión que él necesita para ser el instrumento elegido del que Dios le hablaba a Ananías. Dios le revela a Ananías, este es un instrumento elegido, por mí tendrá que padecer y tendrá que predicar a todas las naciones y a sus gobernantes mi nombre. Entonces ahí, cuando él le ora y le impone las manos,
Él le dice, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ananías la tenía muy clara la situación. Ananías nunca dijo, yo vengo a ayudarte, yo vengo a imponerte las manos, yo vengo a orar por vos. Nunca dijo eso. Ahí nos muestra que el hombre del Espíritu o el discípulo del Señor se ha vaciado del yo y obra movido por el Espíritu Santo. Y cuando va en una misión tiene clara conciencia que es enviado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar en el otro. Esa es la clara noción que nos muestra Ananías, que él tenía porque era un hombre de fe y de oración. Ananías entró en la casa, le impuso las manos, ni siquiera parece que me dio palabra, ¿no? Ananías entró en la casa, le impuso las manos, y ahora sí le dijo, hermano Saulo, Jesús, el Señor, que se te apareció cuando venías en el camino, me imagino el desconcierto de Pablo, ¿no? Pero habrá dicho, ¿y cómo sabe que se me ha aparecido Jesús? Me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Qué importante que es aquí lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace recobrar la vista. A Pablo le hizo recuperar la visión física y espiritual, porque estaba ciego. Entonces ahí se le cae, ya vamos a seguir leyendo lo que pasó. Pero Pablo recobra las dos visiones. Nosotros que creemos que vemos, porque vemos con los ojos del cuerpo, el Espíritu Santo nos hace ver con los ojos del alma. Cuando recibimos, cada vez que lo recibimos, cuando oramos y pedimos que su Espíritu se derrame y nos dé esa visión, es como que hay una visión espiritual que se abre. Podemos ver cosas que cuando no estamos atentos a Él, no la vemos. Esa es una experiencia que todos podemos tener. Cuando oramos, y dígame usted, Sabrina, si no le pasó, cuando oramos, invocamos al Espíritu Santo y le pedimos que Él nos ayude a ver, nuestra visión se amplía. Comenzamos a ver de otra manera. No vemos solo humanamente. Comenzamos a tener una visión espiritual de las cosas, de las situaciones, de los acontecimientos. Se ordenan distinto, tienen claridad de repente, tienen otro sentido las acciones, la historia, los planes que uno tenga, comienzan a tener una visión totalmente distinta cuando es a través de la oración y si, principalmente uno lo hace pidiendo que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. ¿Sí? Es verdad, el Espíritu Santo abre nuestra visión espiritual, es como que nos da una dimensión superior, es cuando entramos en contacto con lo sobrenatural. El Espíritu Santo nos permite ver siempre más allá. Por eso Jesús lo dejó, por eso Jesús dice en el Evangelio, yo les daré un paráclito que les enseñará, les recordará todo lo que yo les dije, esa es la misión de Él, y les enseñará aún más cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, la comunión de amor del Padre y el Hijo, y entonces ellos tienen vida, continuamente hay una fluidez de vida entre ellos, y por eso nos siguen enseñando, porque están vivos. Acá sigue la lectura bíblica, dice, me imagino el momento, Pablo lleno del Espíritu, recibe la efusión del Espíritu Santo, y en ese mismo momento, mire lo que es, en ese mismo momento, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. En ese mismo momento, cuando el Espíritu viene a nosotros, caen escamas, caen las cosas que no nos permiten ver según las de Dios, las cosas que no nos permiten tener una visión espiritual como mira Dios. Caen todas las cosas que son obstáculos en nuestra visión espiritual, que no nos permiten tener la mirada de Dios en nosotros, porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra mirada espiritual nos permite ver el corazón de los demás. Por eso es tan importante invocar al Espíritu Santo, la promesa del Padre que es para cada uno de nosotros hoy. Se le cayeron las escamas y recobró la vista, y a continuación fue bautizado. Ahí lo bautizan en el nombre de Jesús. Luego comió y recobró las fuerzas. Qué maravilloso que es esto, por Dios.
Cuentan algunos historiadores, no lo dice acá la palabra, pero cuentan algunos historiadores que Pablo estuvo 3 años alejado en silencio, que Pablo se tomó tiempo para rumiar todo esto que ha vivido, que es muy fuerte, como que él se tomó 3 años de silencio, se cree que él se tomó 3 años para orar, para discernir, para entender todo esto y para adherir a la voluntad de Dios. Y después sale con toda esa fuerza, con ese fuego que tiene Pablo, porque yo cada vez que leo las cartas de Pablo, veo que Pablo tiene un fuego, tiene ese fuego interior que se transmite en sus escritos. Uno lee las cartas de Pablo y uno se siente otro, se siente renovado. Por supuesto es la palabra de Dios, que tiene poder, que es viva y eficaz, pero uno puede advertir en este hombre el antes y el después. Pasa de perseguidor y de quien quería dar muerte a los cristianos a un discípulo, a un verdadero discípulo que lleva el fuego del Espíritu Santo, como el Señor lo dijo, a todas las naciones, a todos los gobernantes, y tiene vigencia hasta el día de hoy por medio de sus escritos. Bendito sea Dios. Damos gloria a Dios que tiene poder para hacer semejante obra en cada uno de nosotros. Porque lo mismo que hizo en Pablo, Él lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Luego comió y recobró las fuerzas. El Señor quiere hacer esta obra en cada uno de nosotros. Me sorprende a mí, porque Dios sigue haciendo esta obra. El otro día cuando salió ya de la terapia María Lourdes, que ahora está en la habitación bien acondicionada con todo lo que necesita, la sacaron de ahí para que no se contagie de más bichos, porque hay muchos bichos, nos decía el doctor en terapia. Y a mí me sorprendió porque cuando terminamos de orar un día con mi hermano y mi cuñada, y que yo le contaba al padre Raimundo, creo a usted, que yo le decía a ella en el oído, talita cum, la palabra de Jesús. Jesús te dice talita cum, que significa niña, levántate, yo te lo ordeno. Y después ella cuando abre los ojos, me sorprende decir, se repite esto que es bíblico. Ella dijo, tengo hambre, denme de comer. A mí me puso la piel de gallina, me sorprende porque para mí fue un signo. El Señor me dio a entender, la estoy sanando. Para mí fue un gran signo de Dios. Porque cuando Dios produce estas sanaciones, estas liberaciones, ¿ve? Uno tiene hambre, quiere recuperar, ya ha recuperado la fuerza espiritual y necesita la fuerza física. Exacto. Es vida. Así que bendito sea Dios. Yo le diría que ahora hagamos una oración para concluir. Me parece que sería lindo que sigamos meditando con lo que Dios ha hecho en Pablo. Me parece muy importante que sigamos con esta cita bíblica y dejemos la otra cita para la próxima enseñanza. Porque perfecto. Esta cita bíblica va a seguir hablando al corazón del oyente que tome la Biblia, vuelva a abrir la palabra acá en Hechos de los Apóstoles 9, y lea lo que Dios hizo en la vida de Pablo y lo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Como decía, como es el título de este tema, la promesa del Padre, el Espíritu Santo para ti hoy. El Espíritu Santo está vivo y actuante. No es alguien que quedó en el pasado. Jesús está vivo y Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está vivo y está actuando en cada una de nuestras vidas. Y es importante como que un discípulo, que se quisiera decir esto, que lo anoté para no olvidarme, ya me estaba olvidando. Un discípulo, a ejemplo de Ananías, siempre, y después Pablo hace lo mismo, obedece aunque no vea, cree sin ver y actúa en fe. Es muy importante para un discípulo tener en cuenta siempre esto, creer sin ver y moverse en fe. Moverse en fe, decir yo creo, esto va a ser, lo creo porque el Señor tiene poder y el Señor ha dicho que lo hará así. El Señor promete en su palabra, sanación, liberación, bendición, lo creo. Y después lo veré porque lo he creído. Gloria y que a es una Dios. invitación a ir madurando realmente la fe también, Silvia, porque de esta forma entender que no es un Señor que va a dispensar milagros solamente a capricho de las personas, sino que la inteligencia de Dios es absoluta. Entonces, sus planes muchas veces raramente coinciden con los nuestros, porque su inteligencia dispone lo que es mejor para nosotros. Aunque aparentemente esté permitiendo un mal, es para que después pueda sacar un bien mayor de eso. Entonces, que maduremos también en esa confianza en que si Él lo permite, así como pasaba con esto de Ananías,
pero ¿estás seguro, Señor? Nosotros le planteamos y queremos corregirlo a Dios, inclusive. Confiar, simplemente confiar en Dios, porque por un lado es totalmente inteligente, Él sabe lo que es mejor para nosotros, es todopoderoso, no hay ninguna alma tan dura que Dios no pueda transformar, y nos ama tanto que Él quiere que volvamos hacia Él. Por Él fuimos creados y para Él. Entonces es para que podamos movernos en Él, como usted nos decía anteriormente, Silvia, y habitar en Él. Y que toda nuestra vida nos vaya llevando para ese consuelo eterno que es el encuentro al que esperamos tener algún día con el Señor. Así es, Sabrina. Me recordó algo, porque yo también fui como Ananías muchas veces, y quizá lo sigo siendo. Me recordó algo, cuando yo era más chica, cuando tuve mi encuentro personal con Cristo, mi primer encuentro con Él, que a mí me cambió la vida y me enloqueció el Señor, me acuerdo en ese momento. Hoy es como que yo siento que debo volver a ese primer encuentro, porque a veces las cosas de la vida nos van agotando, cansando. Yo siento que debo volver a ser lo que era en ese primer encuentro a los 19 años. Y yo recuerdo que yo ahí le decía al Señor, Señor, yo quiero dejarlo todo, yo quiero irme a la montaña, yo solo quiero orar, solo quiero dedicarme a orar. Me acuerdo cuando le dije la primera vez eso a mi director espiritual, al padre José Veronesi, le digo, padre, yo voy a dejar todo, yo quiero dejar todo, yo quiero, ¿no tiene acá usted una ermita? Miren, yo no pensaba, no tienen una ermita, ellos son monjes, tienen un monasterio. ¿No hay algún lugar que les sobre acá, cerca, como para que yo me quede a orar? Yo quiero dedicarme solo a la oración. El desierto, totalmente sola. Yo quería estar sola en el desierto y quería solo orar, porque era tal mi locura por Cristo que realmente en ese momento, le digo sinceramente, Sabrina, ese era mi único deseo. Cuando yo lo dije en mi casa, mi papá me quedó mirando, mi mamá, y decía, ¿pero qué te pasa? Me quería matar, mi papá estaba en la facultad estudiando, me decía, no, ¿qué te pasa? Bueno, mi director espiritual me dijo, tranquila, Silvia, tranquila. Él siempre fue muy sabio y prudente. Me dice, espera, hija, hay que dejar pasar el tiempo, hay que decantar. El Señor va a mostrar su voluntad. Y yo no quería saber nada. Y yo oraba y le decía, Señor, dame una ermita. Yo me quiero ir al silencio y solo quiero orar. Yo quiero dedicarme a la oración. Y yo le decía a Dios lo que tenía que hacer. Porque esto, le mostraba así como a Ananías, porque mira la necesidad que hay, porque mira a la gente, porque mira esto, porque mira, y yo desde ahí soy más eficaz. Y Dios nunca lo hizo, no me lo permitió. No era ese el plan. No era el plan de Dios. Entonces, mucho tiempo yo después me enojé con el Señor. Y decía, pero ¿por qué? Si yo quiero, y esa es una vida más perfecta, según yo. Entonces, hacemos como Ananías. Le queremos dar indicaciones, decirle a Dios, informarle lo que está pasando en la tierra y la necesidad que hay. Sin embargo, el Señor me llevó a todo lo totalmente opuesto. Vivo rodeada de gente, vivo con un montón de gente. Ahora la gente me invita un montón de gente a predicar en un lugar, en otro. Y yo antiguamente no quería jamás eso. Pero ve, Dios no hace lo que yo quiero, sino lo que Él ve que es mejor y lo que Él entra dentro de su plan de bendición. Y hoy yo le puedo dar gloria a Dios, porque precisamente el otro día estuve predicando en una provincia vecina en Santiago, y yo vi bendiciones enormes de Dios, y la verdad me sorprendo, porque digo, realmente esto lo hace el Señor, y a través de un instrumento miserable, y yo digo, pero bendito sea Dios, porque Él quiere eso, esa es su voluntad hoy. A mí me desconcierta, sinceramente, Sabrina, le digo, a mí me desconcierta el Señor, me desconcierta el obrar de Él, pero aprendo de Ananías que debo obedecer. Pero es lo que hace que también la vida sea tan maravillosa, porque si nos guiásemos solamente por nuestros planes, hasta sería bastante aburrida la vida, Silvia. Sí. Son lindas las sorpresas del Señor. Así es el Señor. Bueno, vamos a darle gracias a Él, y ya estamos en hora, y vamos a hacer una oración para pedirle que Él nos conduzca, como condujo a Ananías, a Pablo, nos siga conduciendo a cada uno de nosotros, y nos enseñe a ser obedientes y a obedecer el plan de bendición que Él tiene para nuestras vidas. ¿Le parece? Por supuesto, Silvia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por todo lo que tú nos has instruido a través de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios vivo. Tú estás vivo, Jesús. Tú haces presente al Padre.
y nos llenas del Espíritu Santo, como llenaste a Ananías y al apóstol Pablo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos das la vida y porque toda bendición viene de ti. Te alabamos y te bendecimos por tus planes de bendición para nuestras vidas y para todos los que amamos. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque tu presencia continua y constante en nuestra vida nos enseña a ser obedientes, a dejarnos guiar por ti y a ser humildes. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas hoy más abundantemente el don del Espíritu Santo, como se lo dije a Ananías y al apóstol Pablo, para que nosotros sepamos obedecer tu voz, para que nos dejemos guiar en tu camino, y para que como el apóstol Pablo no nos quejemos de lo que suframos a veces. Concédenos la gracia, Señor, de poder tener ese fuego que has dado al apóstol San Pablo, para predicar tu nombre. Bendícenos por el poder de tu palabra en el Evangelio de hoy, para que este fuego que tú has venido a traer a la tierra esté ardiendo en cada uno de nosotros, tus discípulos, tus amados, tus hermanos. Y así no temamos ser muchas veces un agente de división en algunos lugares donde se separan las aguas, porque tenemos que estar contigo, con tu presencia, con tu poder, con tu palabra, y esto muchas veces produce oposición. Danos la gracia de no temer, danos la gracia, Señor, de ir como Ananías, confiados en ti, con una fe firme e inquebrantable en ti, sabiendo que cuando tú nos envías, nada puede resistir a tu voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos encomendamos, María, a tu oración de intercesión continua. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Nuestra Señora del Valle ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Nos encomendamos a ti, Madre del pueblo de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un gusto, Sabrina. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado. Muchas bendiciones para usted, que tenga una gran semana y esperemos, si Dios permite, encontrarnos en una nueva oportunidad. Entonces, este programa igualmente va a estar disponible en las redes sociales para que las personas después puedan volver a verlo o ver todos los programas en orden también, porque esto es un camino de ir creciendo en el aprendizaje de la palabra y de este mensaje del Señor. Y con la gracia de Dios esperemos poder vernos nuevamente la semana siguiente, Silvia. Dios así lo quiere, Sabrina. Un gusto enorme para mí compartir con ustedes. Estamos haciendo un caminito en el Señor. Nos sigamos dejando guiar por el Espíritu Santo, que Él nos conduzca y nos acompañe en este camino. Y le pediría que me envíe el programa, porque algunos hermanos me lo piden, porque dicen que están trabajando a esta hora y lo ven a la noche. Así que muchas gracias, bendiciones para usted, para el Padre Raimundo y para toda la comunidad de San José de la Mariquita. Bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo grande, bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.